Hola a todos, mi nombre es Mario y bienvenidos a Infinitesimal. Ok, empecemos con nuestra primera clase, que será teoría de conjuntos, o set theory en inglés. Bueno, esta teoría es bastante interesante y me gusta iniciar en cálculo 1 porque es como que está en todos lados y aparte podemos introducir notación y ver qué es lo que significa desarrollar una teoría matemática. Porque bueno, supongo que de lo que vienen, pues matemáticas les ha de sonar como números, funciones, integrales, derivar, como que esas cosillas, ¿no? Pero en este curso, cuando iniciamos en cálculo 1, hay que olvidarnos casi de todo, ¿no? Porque se empieza de una manera muy diferente. Entonces, fíjense, les quisiera contar, por qué la teoría de conjuntos. O sea, teoría de conjuntos se especializa, o más o menos su idea, es tratar de abarcar ideas o sobre estructuras, entes matemáticos que tienen propiedades en común. De hecho, eso es lo que vamos a definir al rato como un conjunto. Son varios elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, los números tienen en común que son números, ¿no? Entonces pónganse a pensar, ¿qué más aparte de los números en matemáticas conocen, ¿no? O sea, ente matemático, eso es muy raro, ¿no? Si ustedes, yo se los digo, como que no conocerían mucho, ¿no? O sea, en números podrían decirme que hay como fracciones o números enteros, decimales, por ejemplo. Entonces podríamos arraigarlos en ciertos conjuntos, ¿no? Pero también existen las funciones. Ustedes cuando les digo qué es una función, ¿qué se les viene a la cabeza, no? Yo creo que una gráfica como esta, o una parábola, o un elipse, esperen, esa no es una función, ¿verdad? Bueno, no importa. Cuando se les vienen a la esos de ahí son otros entes, porque no son números, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, una función, que es como una gráfica, o, por ejemplo, curvas, ¿no? Curvas cuando dibujan en R2, por ejemplo, en el espacio cartesiano, que dibujan una recta, por ejemplo, eso de ahí es otro ente matemático, no son números, es una representación de algo, ¿no? Entonces, fíjense, la idea más o menos de teoría de conjuntos es tratar de analizar como las propiedades de todas esas cosas, pero que tienen algo en común. Por ejemplo, quiero ver qué propiedades tienen todas las rectas, ¿no? Entonces agarro todas las rectas y las meto en una bolsa. A esa bolsa es a lo que yo voy a denotar, entender como un conjunto. Entonces, si ven, es muy amplio, ¿no? Generalmente luego en los cursos decimos, bueno, tengo el conjunto de sillas o el conjunto de alumnos y así, ¿no? Entonces, obviamente aquí en matemáticas nos vamos a tratar de centrar en conjuntos de números. Pero bueno, a lo que mi explicación va es que el hecho de conjuntos tiene que ver más que con solo números. O sea, va a poder ir más allá. Por ejemplo, les digo, imagínense, tenemos curvas representadas en un espacio de R3, que todas tienen cierta propiedad igual, y entonces se las puedo meter en una bolsa, y eso es pues un conjunto, y puedo manipularlas como si fueran todas una misma cosa. Y así hay más elementos en los que uno puede estar jugando, ¿no? Sobre esta teoría de conjuntos. Así que bueno, esto es como mi pequeña introducción, que la verdad creo que no sirvió de nada. Pero bueno, lo único que quiero que quede claro es que se utiliza como tratar de agarrar bolsas y meter ahí muchos elementos que tienen propiedades en común. Por ejemplo, tenemos lo que dijimos, números, gráficas, dibujitos, por ejemplo, el conjunto de dibujitos, como estos. Entonces, bueno, eso más o menos es la intención. Por eso quiero estudiar conjuntos. ¿Por qué? Porque me da una amplia variedad de poder utilizarlo en otras ramas de las matemáticas. Y aparte nos va a servir nosotros que estamos iniciando en esto de cálculo 1, como cómo introducir la notación y también para ver cómo se desarrolla una teoría. Bien, entonces bueno, pues vayamos ya a ver qué son esas cosas de las que estoy hablando, que son medio complicadas. Y bueno, antes de ello, piensen un poquito antes de entrar a lo... ¿Se han pensado que es un número? O que es o de dónde nace, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sí, es interesante porque el concepto de número es bastante abstracto, ¿no? Porque de repente tenemos así como funciones y todo eso, y todo empezó de los números, ¿no? O las grafiquillas, o cómo esto se empieza a complicar bastante. Algo que me gustaría contarles o preguntarles antes de que empecemos con todo esto, a escribir cosas, es lo difícil que es describir algo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes conocen a alguien que no sabe qué es una manzana, ¿no? Entonces, ¿cómo se la describiría, no?
Deben pensar, ¿no? Por ejemplo, es una fruta. Entonces, fíjense, están utilizando el concepto de que están pensando que la otra persona ya sabe que es una fruta, ¿no? Entonces, bueno, después le dices, ¿qué tal? Y no conoce que es una fruta. Le digo, es rojo o es roja. ¿Y qué tal la otra persona tampoco sabe qué es el rojo, no? Entonces, si se dan cuenta, tienen que definir cosas que deben de saber por sentado que la otra persona sabe para poder explicarles qué es una manzana. ¿Ok? Pues supongamos, sigamos por el camino de la manzana roja. No, porque es rojo. Ah, rojo es un color. Y están utilizando otra vez una definición de color, ¿no? Ah, bueno, es que el color es lo que tú ves. Y entonces ahí ya como que no puedes ir más atrás, ¿no? Como que te sientes satisfecho, ¿no? Fíjense que esto, no sé qué tenga que ver con teoría de conjuntos, pero es algo que a mí me ayudó. Porque la idea principal es entender las demás cosas a partir de ideas principales. Ajá, eso es lo importante antes de entrar a las cosas de escribir. Entiendan que generar una teoría matemática es partir de ideas principales. Ajá, algo de lo cual estoy seguro que todo el mundo debe de saber. O por lo menos en un conjunto de personas vamos a entender que todos vamos a saber eso. En el ejemplo de la manzana, si yo quiero explicarle a otra persona que es una manzana, le digo, es una fruta roja que cae de los árboles, por ejemplo. Entonces esa persona ya debe de saber qué es una fruta, qué significa el rojo y qué es un árbol. Ajá. Entonces, a ese tipo de cuestiones que ya no voy a explicar más, a eso son como las bases de la teoría. Generalmente se conoce como axiomas. Ajá. Algo que voy a dar por sentado, que no sé si sea cierto, pero que me van a ayudar a construir todo lo demás. ¿Qué significa construir? Explicar más ideas. Por ejemplo, si yo ya estoy poniéndole a la persona que sabe que es una fruta, que es un árbol y que es el color, en particular el color rojo, entonces yo les puedo más o menos explicar qué es una manzana. ¿Sí? Hay muchísimas más propiedades de la manzana, ¿no? Imagínense, o sea, este ejemplo me gusta porque es muy difícil, ¿no? Describir a una persona manzana que no ha conocido una manzana, ¿no? Entonces eso, es como una pera, pero en rojo. Y sabe diferente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las matemáticas tratan de hacer eso, ¿no? Tratan de partir de cosas muy, muy, muy sencillas. Uh-huh. Y entonces, a partir de eso, tratan de describir cosas con la mínima, o sea, con las mínimas propiedades que no necesitas como explicar más, ¿sí? Entonces, bueno, sé que ojalá esto les haya servido de algo un poco, nada más para que entiendan la diferencia entre las matemáticas que vamos a ver de que 2 más 2 es 4, sino ahora es de ideas, de partir de ideas que vamos a tratar de tomar como ciertas y tratar de describir más cosas a partir de esas mismas ideas. Y mientras más describo, más grande se va haciendo mi teoría. Por ejemplo, lo de la manzana, ya sé que es una manzana. Ahora si es una manzana, ¿podría describir que es una pera? Pues sí, es como una manzana, pero verde, ¿sí? Bueno, ojalá esto les sirva un poquito para ir entendiendo por dónde van a ir los tiros al rato. Así que bueno, vayamos a la pantalla y... ¿Y qué? Bueno, y escribamos ya cosas sobre teoría de conjuntos.